Buenas tardes, nosotros somos Ali, William, Jorge, Natalia y su servidor, Jared. Nosotros vamos a explicar algunos términos importantes acerca de termodinámica y explicaremos cómo estos se pueden aplicar de forma práctica. Lo explicaremos a través de un motor que se realizó a base de vapor dentro de un barco. Entonces, procederemos a poder explicar las primeras leyes de la termodinámica, comenzando con la ley cero, seguidamente con la primera ley de la termodinámica, después la segunda ley de la termodinámica, y al final nuestra compañera Natalia nos explicará un poco sobre cómo estas tres leyes se aplican dentro de este sistema en nuestro barco a base de vapor. Entonces, le cederé la palabra a mi compañero Jorge. Mi nombre es Jorge Antonio Sandoval López. Yo voy a explicar a continuación lo que es la ley cero de la termodinámica. La ley cero de la termodinámica establece que cuando dos cuerpos están en equilibrio térmico, con un tercero están a su vez en equilibrio térmico entre sí. Esto quiere decir que Esto quiere decir que la ley cero de la termodinámica establece que si dos sistemas que están en el equilibrio térmico con un tercer sistema también están en equilibrio entre sí. Por ejemplo, en la imagen podemos decir que A está en contacto con B, con el sistema B, pero el sistema B va a tener mucho más energía, la cual va a transferir su energía al sistema C, la cual va a ser un conductor térmico. Se podría decir que es un círculo. En este caso, por ejemplo, si A es en equilibrio con B, también está en equilibrio térmico con un tercer cuerpo. Podemos concluir que B eso está ya en equilibrio térmico con C. Más adelante, bueno, yo les comento, esto quiere decir que cuando dos cuerpos están en equilibrio térmico, al ponerse en contactos variables de estado, nunca van a cambiar si no están en equilibrio térmico. Experimentarán siempre un cambio o un intercambio de calor y energía hasta que alcancen un equilibrio térmico. Por mi parte, eso sería todo. Muchas gracias. Cedo la palabra. Excelente, muchísimas gracias. Ahora procederé a explicar la primera ley de la termodinámica. Básicamente, esta primera ley nos explica cómo es que es la naturaleza de la energía. La energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. En la primera ley de la termodinámica, nosotros debemos entender dos principios importantes, que es el trabajo y el calor. Esto nos ayudará a poder entender un poco qué es la energía interna. Porque como nosotros sabemos, todas las moléculas en cualquiera de los elementos que se encuentran dentro de un sistema siempre van a estar en constante movimiento. Si no se le ejerce algún trabajo o algún calor, aún así ellos tendrán su propia energía interna a través de la vibración que se encuentra dentro de las moléculas. En esta parte, nosotros podemos entender entonces que el trabajo es igual a menos P, que va a significar presión, sobre el diferencial del volumen. El diferencial del volumen se podrá entender como el volumen que se encuentra al inicio de nuestro sistema, como el volumen que se encuentra al final de nuestro sistema menos el volumen que se encuentra al inicio de nuestro sistema. El calor será igual a la masa por el constante calórico por el diferencial de temperatura, es decir, diferencial de temperatura es igual a la temperatura final menos la temperatura inicial. La energía interna dentro de nuestro sistema va a ser igual a el calor más el trabajo. Sin embargo, nosotros tenemos que tomar en cuenta que nuestro sistema podría estar en diferentes procesos, como por ejemplo en un proceso isocórico. Cuando nosotros hablamos de proceso isocórico, debemos entender que es un proceso donde se encuentra a volumen constante.
En este proceso a volumen constante, como podemos observar en la ecuación de trabajo, como es menos presión por el diferencial del volumen, como el volumen va a ser igual al inicio como al final de nuestro sistema, entonces el volumen va a ser igual a cero. Por lo tanto, nuestra energía interna será igual al calor. Cuando estamos en un proceso isobárico, que es a presión constante, esto va a acontecer de la misma forma, como nuestra presión va a ser igual al inicio y al final de nuestro sistema, entonces la energía interna va a ser igual al calor. En un proceso isotérmico va a ser un poco diferente. ¿Por qué? Porque va a ser a temperatura constante. Como va a estar a temperatura constante, entonces va a afectar el calor. ¿Por qué? Porque como nosotros hemos hablado anteriormente, calor es igual a masa por la constante calórica por la diferencia de temperatura. La diferencia de temperatura, como va a ser igual al inicio y al final de nuestro sistema, entonces este se va a transformar en cero. Por lo tanto, la energía interna de nuestro sistema va a ser igual al trabajo. En un sistema cíclico, como, eh, como delta U va a ser una ecuación en donde solamente nos importa el inicio y el final de nuestro sistema, entonces, como va a ser igual, como es un sistema cíclico, va a ser la misma energía interna al inicio como al final de nuestro sistema. Entonces la energía interna va a ser igual a cero. Hablando un poco de la entalpía nos ayudará a entender si un sistema aumenta o disminuye su energía. Eso nos ayudará a entender si es un proceso endotérmico o exotérmico. La entalpía se define como delta H. Este es igual a la energía interna más, bueno, delta H es igual a delta U, que es la energía interna, más delta PV. En un proceso isocórico, es decir, a volumen constante, nosotros podemos entender que la entalpía va a ser igual al calor. ¿Por qué? Porque como nosotros observamos en la energía interna, en las ecuaciones de la energía interna, como el volumen va a ser constante, entonces va a eliminarse el trabajo. Y como en esta ocasión PV va a ser también una constante, va a ser cero, entonces solamente se toma en cuenta el calor. Los otros van a ser igual a cero. En un proceso isotérmico va a acontecer lo mismo que aconteció con el anterior ejemplo de la energía interna. El, el calor va a eliminarse porque va a tener una temperatura constante, y entonces la entalpía va a ser igual a W más el diferencial de P y de B. Igual va a pasar lo mismo en un proceso isobárico, en un proceso a presión constante, donde la entalpía va a ser igual al calor. En un sistema cíclico va a ser la misma, va a acontecer lo mismo que aconteció en la energía interna, y entonces la entalpía va a ser igual a cero. Cuando la entalpía es positiva, eso nos va a ayudar a entender que nuestro sistema es endotérmico, es decir, que va a ganar la energía del exterior. Cuando la entalpía es negativa, el sistema es exotérmico, es decir, que va a liberar la energía hacia el exterior. Cuando la entalpía es cero, eso quiere decir que nuestro sistema está en equilibrio, es decir, no va a cumplir la ley cero de la termodinámica, donde todo va a estar en un equilibrio. Eso sería todo por mi parte y le cedo la palabra a mi compañero William. Yo les hablaré acerca de la segunda ley de la termodinámica. Pues los principios de la ley de la termodinámica, o los principios más importantes, bueno, uno de ellos es que en 1824 Sandi Carnot estableció que para que una máquina térmica produjese trabajo mecánico continuo, debía intercambiar calor con dos cuerpos a diferentes temperaturas, absorbiendo calor del cuerpo caliente y descargando esa energía en forma de calor a el cuerpo que tiene una temperatura más fría. La primera ley de la termodinámica nos decía que la ley cero de la termodinámica nos decía que al unir dos cuerpos que no tienen
las cuales sus paredes son no adiabáticas, permiten el paso de temperatura, habrá una transferencia de energía en forma de calor entre ellos. Pero la segunda ley nos establece que el calor vendrá, o la transferencia de energía siempre vendrá desde el cuerpo que tiene mayor temperatura al cuerpo que tiene menor temperatura. El segundo postulado es de Kelvin Planck, el cual nos dice que es imposible que un sistema experimente un proceso cíclico cuyo único efecto sea el flujo de calor hacia el sistema desde la fuente de calor y el desempeño de una cantidad equivalente de trabajo por el sistema sobre los alrededores. Lo que nos dice este sistema es de que nuestro sistema obtendrá la fuente de calor o la energía en forma de un sistema que tiene mayor temperatura, al cual llamaremos fuente de calor. Una fuente de calor es aquel sistema o es aquel cuerpo que tiene un exceso de temperatura alta que transmitirá calor a un cuerpo o a un sistema con una temperatura muy baja. Esa temperatura que transmitirá no le afectará nada en cuestión a su energía. Cuando bueno, lo que postula él es que al recibir la energía, el sistema al recibir la energía de la fuente de calor, no toda esta energía se convertirá en trabajo, dado que habrán pérdidas al momento que el sistema pues realice el proceso de trabajo. Pérdida de energía posiblemente con posibles fricciones entre paredes y posibles liberaciones hacia los exteriores. La siguiente, por favor. Nos indica que es imposible que un sistema experimente un proceso cíclico cuyos únicos efectos sean el flujo de calor hacia el sistema de una fuente fría y el flujo de una cantidad igual de calor desde el sistema hacia la fuente caliente. Si recordamos, en el primer postulado nos decía que la fuente o la energía que entrará al sistema siempre vendrá de una fuente de calor a una temperatura alta, más no a una temperatura baja. Esto es posible realizar que venga desde una temperatura baja para poder liberar calor a un sistema de calor, siempre y cuando aportemos o intervenga un proceso de trabajo que ayude a liberar ese calor. Siguiente, por favor. Una máquina térmica. Primero tenemos que definir qué es una máquina térmica. La máquina térmica es toda aquella que convierte la energía en forma de calor o cierta parte de la energía en forma de calor en trabajo. Para ello se colocaron 3 diagramas. El diagrama que podemos ver en la parte derecha es el de Kelvin Planck, que nos dice que no toda la energía que entrará hacia el sistema será convertida completamente en calor. ¿Por qué? Porque como dijimos anteriormente, la energía que entra al sistema, el sistema presentará algunas pérdidas, lo que provocará pues que no toda la energía se libere en forma de trabajo o se convierta en forma de trabajo, sino que haya cierta liberación de energía en forma de calor también. En cuestión de el sistema que tenemos en el lado izquierdo es el de Clausius, el que nos indica que conseguiremos el calor o la energía en forma de calor desde el sistema de mayor o no, de menor temperatura, y este será expulsado hacia el sistema que tiene una mayor temperatura. Este sistema sí se puede dar solamente si aplicamos energía en forma de trabajo, lo cual ayudará a expulsar este calor, aumentando la presión, aumentando temperatura y liberando el calor hacia los exteriores. El sistema que tenemos en la parte media de nuestro diagrama es aquel que postula Carnot, o es una máquina térmica como tal, el cual nos dice que el calor o la energía en forma de calor siempre vendrá de un cuerpo que tiene una temperatura y entrará a nuestro sistema. Este provocará, o cierta parte de esta energía provocará la realización de cierto trabajo que lo representamos como W, y cierta parte de la energía sobrante se libera o se pierde siendo calor hacia un sistema o hacia un ambiente o un alrededor que tiene una temperatura más baja, en este caso T2. Siguiente, por favor.
eficiencia de una máquina térmica es muy importante porque esta nos dirá cuál es la cantidad o el porcentaje de 0 a 1 de conversión de la energía en forma de calor hacia trabajo. Para poder obtener la eficiencia, debemos de dividir la salida de trabajo por cada ciclo entre la entrada de energía que entró para que el ciclo se realizara. La salida de trabajo la representaremos como W y la entrada de energía como QC. QC porque viene, Q significa calor y C que viene de una fuente caliente, de una fuente que tiene alta temperatura. Y o lo podemos tener con la fórmula donde eficiencia es igual a 1 más cantidad de temperatura o de energía en forma de calor final que sale de nuestro sistema entre la energía que entra a nuestro sistema. Como tal, nos dará 1 menos el resultante o el resultado de esta división, porque la energía que sale de este sistema se representa con un signo negativo porque es una pérdida que se hace hacia el exterior, y así podemos obtener la eficiencia. Siguiente, por favor. El ciclo de Carnot. Carnot creó un ciclo, el cual creó un sistema reversible, el cual tuviera una buena eficiencia de energía o una buena eficiencia de conversión de la energía en forma de calor en energía en forma de trabajo. El primer ciclo nos indica del estado 1 al estado 2 que nuestro sistema estará cubierto por una fuente de calor o un alrededor con una alta temperatura, lo cual provocará el ingreso de energía en forma de calor a nuestro sistema, provocando el aumento de volumen, reduciendo la presión y manteniéndose pues a una temperatura. En el sistema 2 nos indica que nuestro sistema tendrá paredes adiabáticas y por lo tanto no permitirá el paso del calor, la temperatura será constante y el volumen aumentará y la presión disminuirá. En el sistema 3 al sistema o a la fase 4 nos indica que el sistema vuelve a tener paredes no adiabáticas que ahora permiten el paso o el flujo de energía en forma de calor, pero resulta que ahora nuestra fuente de calor tendrá una temperatura baja. Entonces, para poder satisfacer o para poder remediar este intercambio de calor, lo que se toca es una disminución del volumen y un aumento de presión, un aumento de temperatura, y por lo tanto esta temperatura o energía en forma de calor dentro de nuestro sistema saldrá a los alrededores. Y de la fase 4 a la fase 1, lo que hacemos es regresar. Tenemos otra fase adiabática que lo que hace es mantener una temperatura constante, un aumento de presión, lo que permitirá un pequeño aumento de temperatura sin salidas a los exteriores para poder tener, como tenemos un proceso cíclico, tener los mismos valores que teníamos en la fase 1 y tanto en la fase final, que por lo tanto, como es un ciclo, regresa al fase 1. Siguiente, por favor. Ahora, la entropía es una magnitud termodinámica que se define originalmente como un criterio para predecir la evolución de los sistemas termodinámicos, lo cual nos indicará cuál será el cambio de fase y también nos dirá cuál es la probabilidad que tendrán las moléculas a dispersarse. También la entropía es definida como un caos molecular debido a que nuestro sistema está, o los componentes o las moléculas de nuestros sistemas, si en caso fuesen un gas ideal, tenderán a dispersarse en un ambiente y por su naturaleza. La entropía
se encuentra o la podemos determinar dividiendo el diferencial de energía de calor entre la temperatura de nuestro sistema. Cuando la entropía es mayor a cero, podemos decir que un proceso es irreversible porque por su naturaleza el proceso, la entalpía es progresiva y un proceso o un sistema no puede regresar a su estado natural solamente si nosotros interviniéramos o provocáramos cambios de reducción de temperatura o cambios de reducciones de volúmenes. En el caso de si la entropía es igual a cero, podemos decir que nuestro proceso es estable y no tendrá defectos estructurales porque no habrá cambios de valores en nuestro ambiente, no habrá algo o cambios de volumen que hagan o que provoquen la dispersión de las moléculas. Bueno, ahora, ¿cómo se relaciona la termodinámica con nuestro barquito de vapor? La termodinámica es fundamental, ya que es la encargada de estudiar los campos de temperatura, transformación de energía y las relaciones entre calor y el trabajo. El barco a vapor está constituido por un motor que pues este está hecho por un recipiente metálico, o en este caso se realizó por medio de una lata, el cual es un sistema adiabático. Este pequeño motor transforma el agua a vapor, proporcionando una producción continua de vapor a presión y temperatura determinada. De igual manera, se genera una energía interna, y esto es gracias a la vela que se tiene en el barco. El proceso que realiza el calor generado por la vela es que aumenta la temperatura del motor, y esto permite esa transferencia de calor. Como resultado o observación de este modelo del barco a vapor, es que las tuberías expulsan agua, en este caso las tuberías son los popotes, de manera pulsante, ¿no? Y pues esto mueve a la nave, o bueno, en el barquito, hacia adelante. Bueno, eso sería todo por nuestra parte. Procederemos a mostrar los videos que se grabaron previamente para demostrar todo lo que se habló en la última parte como explicación de la aplicación de estos principios de termodinámica a nuestro barco a vapor. Entonces, procederemos a colocar los videos. A explicar la elaboración del barco, el cual fue a través de materiales reciclados. Como podemos observar, es una lata de Arizona, la cual está doblada y pegada herméticamente, lo que permite que no salga ninguna cantidad de materia, lo cual es sumamente importante al momento de elevar la temperatura para que no haya, para que dentro del proceso de la evaporación no haya fuga de gas. Asimismo, colocamos una vela, de esas que todos tenemos en nuestras casas sin darle algún uso, la cual no ejerce mucho peso, lo que permite que nuestro barquito sea un poco más aerodinámico. Todos los lugares fueron sellados para que este fuera hermético y no hubiera ninguna entrada de materia, lo que es el agua, y este no se inundara. De igual manera, los popotes fueron reciclados y colocados, adheridos a esta estructura metálica que se selló posteriormente con varios pegamentos para que, como ya lo había dicho, no se escapara ninguna cantidad de vapor. Asimismo, esto va a permitir que cuando prendamos la vela va a elevar la temperatura de nuestro mecanismo, o lo que conocemos como nuestro motor de vapor, que al elevar la temperatura comienza el proceso de evaporación que va a convertir el vapor en trabajo, va a generar un desplazamiento debido a la presión que se ejerce, porque el vapor, como sabemos, va a buscar una manera de salir. Entonces al salir va a generar un desplazamiento, el cual va en sentido contrario a la dirección de los popotes de nuestro motor. Podemos ver que a pesar de que existe un poco de caudal en esta laguna, va contracorriente, lo que quiere decir que es un motor eficiente. Ahora vamos a probar mi barco, que me trae a mí adentro. Aquí podemos observar cómo es que el barco avanza por encima de la corriente. Después de agregar el agua. Ay, güey, está quemando. Es cierto, quemando. No, se está quemando el barco. Agua. Bueno, procederemos a hacer la prueba número 3 con un barco diferente. Entonces, como ya se había dicho en la explicación, colocaremos nuestro tripulante y comenzaremos con la prueba.
Excelente. Está yendo contracorriente. Como lo podemos observar, está yendo en contracorriente. Aún no se ha calentado lo suficiente, pero poco a poco comenzará a calentarse y comenzará a avanzar. Como podemos observar, ya está comenzando a avanzar. Y a pesar de que la corriente está en su contra, él comienza a actuar. Lo colocaremos un poco más para allá. Y entonces nuestro barco comenzará a avanzar. A ver, dirígelo. Es un modelo que ya fue experimentado. Macho, está todo sucio. Es cierto. Sí. Inició mal. ¿Ya lo estás grabando? No. ¿Ya estás grabando? Procederemos a poder explicar un poco sobre el barco a vapor que se realizó. Este barco, como lo podemos observar, tiene dos motores a vapor para poder generar un poco más de trabajo y que este pueda avanzar un poco más rápido. Este barco tiene una pequeña parte donde se colocará la fuente de calor, que va a ser básicamente un encendedor de alcohol. Aquí se colocará un poco de alcohol junto con un poco de algodón para que este pueda producir un poco más de calor, muchísimo más que una vela. Esto permitirá que se genere un poco más de calor, por lo tanto se generará un poco más de trabajo. Se hizo un motor un poco más pequeño, otro un poco mayor. Esto es para que el pequeño va a almacenar un poco más rápido la cantidad de calor obtenido por nuestra mechera de alcohol, y va a producir un poco más de trabajo mucho más rápido. Y básicamente esa es la ciencia de todo esto.